Ahora sí, amigos, ahora sí, le pido mil disculpas. Hubo ahí una pequeña desconexión y desinformación de nosotros a raíz del tema de la tecnología que en realidad nos pilla todo, incluido a nosotros, de estamos al horno. La vamos a hacer a la antigua, vía telefónica. Eso no quita la idea de querer conversar con nuestro entrevistado. Y sin más preámbulos, segunda entrevista EH del año 2019, el tanque de Tandil, Mario Fabián Biener. Mario, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. No, las disculpas son mías que no se pudo realizar en vivo la entrevista, pero bueno, lo importante es que estamos en conversación. Un gusto. Sí, no te preocupes. A los amigos que se conectan, primero saludarlos, mandarle unas muy buenas noches y que nos envíen también su feedback a ver si el audio se escucha correctamente a Mario. Así que estamos atentos a sus comentarios y invitarlos desde ya a realizar sus preguntas que le vamos a ir realizando en la transmisión. Mario, queremos ir un poquito desde lo particular a lo general, partir con lo que fue tu trayectoria futbolística. ¿Y por qué crees tú que se genera esta identificación con Club Deporte Antofagasta, siendo que estuviste 2 años? No diría que es una transición, una etapa normal dentro de un equipo de fútbol para un futbolista. Y además estuviste en la etapa media de tu carrera. No es que termines tu carrera en Club Deportes Antofagasta. ¿Por qué se genera esa identificación, crees tú? La verdad que yo pienso que más que nada porque nosotros conformábamos un plantel en aquella época de grandes jugadores que se hicieron los 2 años que yo estuve acá, 2 buenas temporadas. Había mucha identificación con el club. Me parece que los tiempos fueron cambiando y eh, pienso en líneas generales que eh, esa identificación se produce porque la gente iba mucho más al estadio, había más identificación con los colores Pumas, la gente cuando venían los equipos grandes en aquel entonces era el 80% del estadio que en realidad era concurrencia masiva, era el deporte de Antofagasta. Y bueno, yo creo que lo que uno pudo realizar en el campo de juego quedó perpetrado en las mentes de los hinchas, y eso hace que lógicamente haya un cariño, un afecto mutuo. Aparte que yo vivo hace muchos años aquí, entonces también eso ayuda y produce efecto, ¿no? Pero bueno, en líneas generales creo que más que nada por lo que hizo en el campo de juego. Y bueno, es un orgullo y una satisfacción que después de tantos años todavía haya un reconocimiento, y creo que en líneas generales es lo que uno deja como jugador, como profesional, como persona. Y bueno, eh, eh, es un orgullo muy grande para mí que todavía se me recuerde, ¿no? Claro, en ese sentido tú dices que en ese momento había más identificación de la gente con los colores. ¿Qué crees que cambió durante estos años? ¿Es un tema general porque la gente, quizás los niños empezaron a ver más fútbol internacional, o es un tema particular de la ciudad? ¿El club se alejó de la ciudad o la ciudad en sí creció y empezaron quizás, no sé, a ver más panorama el domingo en la tarde y la gente empezó a dejar de ir al estadio? ¿Cuál es tu visión respecto al tema? Y sí, hay un montón de factores que inciden. Indudablemente que en aquella época los partidos que se transmitían por televisión a nivel nacional y a nivel internacional eran escasos, entonces lógicamente que eso hacía que todos querían ver al equipo de su ciudad, y se concurría en forma masiva al estadio. Otro factor puede haber sido que Antofagasta se transformó en una ciudad muy
muy cosmopolita, donde hoy hay mucha gente flotante, entonces eso hace que por ahí no haya tanta gente identificada con el Puma, con los colores de Antofagasta, qué sé yo, un montón la tecnología, que hoy la información está al instante. En aquellos tiempos para ver los goles había que esperar a las 11 de la noche, o cuando el equipo iba visitante lo mismo, a veces no te pasaban los goles, un montón de cosas, ¿no?, que influyen y que inciden. Pero en líneas generales es eso, ¿no? Además que, por ejemplo, en el tiempo en que jugabas tú, también las localías del equipo de provincia eran muchísimo más fuertes. O sea, en el último tiempo, no tanto en la liga chilena, pero en general se ve que ya los equipos grandes son grandes y ganan en todos lados. Pero en ese tiempo ir a Antofagasta era muy difícil, y en general ir a provincia para los grandes se les complicaba mucho. Sí, no solamente a los grandes. Nosotros en aquella época teníamos grandísimos jugadores de un nombre muy importante en el fútbol nacional, incluso en el fútbol internacional. Han pasado por Deportes Antofagasta, campeones de América, jugadores que han jugado grandes finales, que han sido campeones. Entonces eran otros tiempos, ¿verdad? Y todos los equipos de provincia eran fuertes. Yo me acuerdo que era un campeonato fuerte, muy, muy duro, muy duro. Y hablar con los equipos que venían a jugar acá, de local, los grandes. He tenido la oportunidad de compartir con colegas de aquella época, y siempre hablábamos y jugadores que han actuado en equipos grandes sabían que venir acá era muy, muy complicado. Y bueno, y el público acompañaba, se hacía prácticamente muy difícil ganar acá. Y entonces siempre estábamos peleando en instancias de arriba, claro, que es lo que varía con hoy. Hoy hay Sudamericana, hay 4 cupos a Libertadores. En ese año había 2 cupos para Chile en Libertadores y nada más, entonces era súper difícil llegar a un evento internacional, sin desmerecer lo que ha hecho hasta hoy. Claro, O o sea, sea, no vamos a confundir. Estamos comparando épocas. Y bueno, y nosotros estábamos siempre ahí, luchando esos 2 años, estuvimos cerca, muy cerca, y bueno, y lo que a mí prácticamente me llenaba satisfacción es que había un proyecto, un técnico que creo que no sé si habrá estado tanto tiempo un técnico acá en Antofagasta. En ese tiempo el técnico duró 4 o 5 años, como Andrés Percy, y había un proyecto, ¿no? Entonces, lógicamente, una base, un estilo, puede gustar, podía haber gustado o no podía haber gustado, lógicamente eso vale el paladar de cada uno, pero siempre se mantenía ese proyecto y los resultados estaban, ¿no? Entonces, momentos de competitividad mucho más compleja que la de hoy, el equipo estaba ahí siempre. Entonces, eso es producto de satisfacción, y eso también es lo que me acerca a tu pregunta de la identificación, ¿no? Creo que esos equipos de esos años ha dejado una buena imagen. sí, o sea, me queda el hecho de que tú resaltas y de repente no lo piensa, que esa Antofagasta, si hubiese estado con los cupos que hoy entrega Conmebol, tendría más participaciones internacionales, sí, sin lugar a dudas. Está, Indudable. sí, indudable. Sí, sí. Estamos hablando, para quienes se integran a la transmisión, con el tanque de Tandil, Mario Fabián Benner, en la segunda entrevista de AH de este ciclo 2019, en una conversación bien futbolera, hablando del pasado, presente y futuro del Club Deportivo Antofagasta y de su carrera personal. Mario, queríamos ir un poco en orden cronológico a lo que fue tu carrera. Tú tienes un comienzo en el fútbol profesional bastante atípico, porque
tu comienzo son, si bien son en las ligas tandilenses, tu primera incursión en el fútbol profesional es acá en Chile, en Linares, y ya con 24 o 25 años, no una edad común para el debut en el fútbol profesional. Sí, muy anormal, digamos, en mi carrera. Lamentablemente, digo lamentablemente porque, bueno, por el tiempo, ¿no? Que yo llegué muy tarde al fútbol profesional, pero bueno, eran momentos y el momento se dio ahí y no tenía margen de error y tenía que trabajar duro para no desaprovechar esa oportunidad, ese momento. Bueno, fue así, las cosas salieron así, llegué tarde, pero bueno, en ese tarde me dio para jugar 11 años profesionalmente, entonces a través de un cuidado, de un profesionalismo, de una dedicación, pude jugar 11 años profesional y retirarme a los 36 años. Estuviste, No me puedo quejar de nada porque he tenido muchas más cosas positivas y más, mucho más, un sabor más de éxito que de fracaso. Entonces estoy muy contento con lo que pude haber hecho y eso me deja muy contento. tú, bueno, para quien no sabe cómo llega Mario Bena a Chile, él llega a Deportes Linares y luego a Puerto Montt, temporadas 90 y 91. Mario, en ese tiempo había que entender un poco las precariedades propias del fútbol de segunda división en esa época. Quizás que no había cancha para entrenar, faltaba ropa, hoy no está como el fútbol como es hoy. Y realmente esas vicisitudes, el entrenar en el barrio en Puerto Montt, ¿cómo las veías tú que hoy día el futbolista profesional la puede entender como precariedades, pero para ti era el desafío y la opción de llegar al fútbol grande, como decíamos recién, en una opción que se te da tarde para ser parte del fútbol profesional? ¿Te da un Sí, poco lo sin mismo duda. eso? No, sin duda. Había mucha precariedad cuando yo llegué acá a Deportes Linares, un equipo muy humilde, de segunda división, de mitad de tabla hacia abajo, me había que lucharla mucho, entrenar por ahí en situaciones no muy agradables. Pero bueno, cuando uno tiene pasión y le gusta, trata de buscar y mirar hacia adelante y bueno, y querer mejorar, es decir, la idea era esa, mejorar, y bueno, después me fui un año a Puerto Montt, que era un poquito mejor, después ya me contrató Deportes Antofagasta, que era un equipo de primera, entonces, a ver, el cariño, el afecto que yo siento por este club es porque fue el equipo que me dio la posibilidad de jugar en primera división, algo que por ahí para mí el que no lo vivió, que no lo vive, era el sueño de cualquier niño, de cualquier chico, poder jugar profesionalmente en un equipo de primera división. Entonces, este club me dio la posibilidad, y bueno, yo en los 2 años que estuve traté de brindarme al máximo, y creo que lo hice, lo logré, a veces un poco más, a veces un poco menos, como todo en este deporte, o en los deportes profesionales, y esa es la satisfacción de uno. Y bueno, con la edad que yo tenía no tenía margen de error, entonces tenía que sí o sí andar bien, y bueno, creo que eso es lo que me fortaleció mentalmente para poder destacarme y poder durar durante 11 años. Porque llegar al primer equipo, bueno, de repente, ¿no? Y después hay que mantenerse en un nivel. Bueno, yo lo pude hacer durante 9 años en primera, más las 2 de segunda, 11, tuve la suerte de hacer muchos goles, de hacer buenas campañas, y eso es lo que yo cuando miro para atrás digo, es decir, yo prácticamente no tenía esperanza de jugar fútbol profesional y justo surgió la oportunidad y bueno, no la desaproveché. Después, bueno, después viene el aspecto económico, viene el reconocimiento, viene todo, pero para lograr eso primero tenés que trabajar, dedicarte, estar preparado mentalmente y bueno, y como dices tú, de repente en épocas que no es como hoy, que todo está mucho más organizado,
actualizado, que está todo mucho más globalizado, hay mucha más información y eso hace también un poquito mejor la profesión y así debe ser, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, o sea, no por tomarlo un poco romántico, esas precariedades de ese tiempo, vamos a querer que era lo correcto. Claro. Bueno, luego de esas buenas campañas de Linares en Puerto Montt, anotaste, estaba buscando en los registros más o menos 20 goles en Puerto Montt y en Linares, llega al Club Deportivo Antofagasta. ¿Cómo llegas al cuadro Puma? ¿Quién te hace la oferta? El presidente en esa época, el Mundo 7, te llama Andrea Persic, te ven en vivo, ¿cómo llega al cuadro Puma? Sí, sí, todo se desarrolla en un partido que Puerto Montt juega con Magallanes de Santiago. Lógicamente uno había llamado la atención porque llevaba bastantes goles en segunda división, estaba peleando ahí el premio de goleador en la segunda división y bueno, la gente de Antofagasta a través de un representante se contacta conmigo y me comentan que van a ver el partido, el entrenador Anca Persi en ese momento, y bueno, lo ve, yo justo tengo un buen partido, marco un gol, en Santa Laura jugamos y bueno, y ahí tuvimos una reunión, se llega a un preacuerdo y bueno, después pasa el año y en enero ya quedó todo, una vez que yo me desvinculo con Puerto Montt y llego a Antofagasta. Y ya en enero estaba acá y bueno, me acuerdo que yo tenía en ese tiempo un problemita físico de pubalgia que me lo había tomado en el barro de Puerto Montt y hubo como algunas dudas con respecto a mi estado, pero bueno, gracias a Dios, al cuerpo médico en ese entonces, el club, lo pudimos sacar adelante y todo marchó bien. Y bueno, ahí estuve 2 años y bueno, creo que me fue muy, muy bien aquí. Un cambio bastante fuerte para quien no hemos sido futbolistas profesionales. O sea, me imagino que repercute más aún con la lesión que tenía el hecho de entrenar en canchas barrosas a pasar a una cancha seca. O sea, me imagino que hay un cuidado distinto en ese sentido. Sí, lógicamente el panorama cambió totalmente. Yo venía de Puerto Montt, donde llovía todo, casi todos los días, entrenaba todo mojado, con viento, con frío, con muchos inconvenientes, pero bueno, igual entrábamos muy fuerte. Y venir acá al norte, donde era todo lo contrario. Pero bueno, soy un tipo de adaptación y me adapté muy bien. Lógicamente que al principio costó un poquitito por el tema que venía arrastrando de la lesión, pero una vez que lo solucionamos ya la cabeza empezó a funcionar bien y me enfoqué en trabajar duro y bueno, para el club, para la gente y bueno, creo que salió todo bien, bastante bien, mejor de lo que uno podía haber esperado. Sin lugar a dudas, o sea, creo que la campaña 92, sobre todo, creo que donde se llega a pre-liguilla se pierde con Colo Colo, pero tú fuiste de parte de un partido que es muy recordado, creo que una de las mejores tardes en el estadio regional que en semifinal por Copa Chile cuando derrota 3-1 a Colo Colo, tú anotas el 1-0 y por el ambiente, o sea, de hecho invito a quienes están viendo este video a ver ese partido, está en YouTube los goles, un estadio regional como creo que quizás no se haya vuelto a ver con casi 30.000 personas, un partido tremendo. Sí, creo que fue uno de los partidos más importantes que yo he jugado, ¿no? Por el entorno, por el rival, porque el rival era el campeón de América. Entonces, no era cualquier rival y eran prácticamente los mismos jugadores. Y era una semifinal de Copa Chile. En esa instancia estaba el equipo y habíamos dejado afuera a O'Higgins de Manuel Pellegrini y habíamos dejado afuera al Cobreloa
que a la postre fue el campeón ese año. O sea, un equipo realmente que hizo cosas muy importantes. Y bueno, lamentablemente nos topamos con Colo Colo, hicimos un gran partido acá. Quedó la sensación de que ese gol, ganando 3-0, ese gol que marca, creo que Adomaitis marcó el gol, nos condicionó un poquitito para la vuelta, porque Colo Colo en el Monumental era muy duro y bueno, nos dejó a mí me dejó esa sensación de que Antofagasta estaba para ganar la Copa. No me cabe ninguna duda de que si nosotros llegábamos a la final, ganábamos la Copa, pero lamentablemente, bueno, ese gol por ahí nos condicionó y después Colo Colo, claro, en el Monumental se hizo fuerte y nos metió 4. Pero bueno, a mí lo que más resalta también el fútbol que hacía ese equipo, no solamente que ganaba. Una delantera que se recuerda mucho por lo efectiva, por la sincronía, incluso en la cantidad de goles anotados, que las 3B, que hacía dupla trío con Álvaro Vergara y con Florencio Villalba, una delantera que prácticamente se llevó la totalidad de los goles en esa temporada para Club Deportes Antofagasta. Sí, porque nosotros jugábamos un 4-3-3 muy clásico, y paradójicamente que después se dejó de utilizar ese sistema y después volvió hace poco, y nosotros jugábamos, claro, con Álvaro Vergara por izquierda, con Florencio por el centro y yo jugaba por el sector derecho. Entonces nosotros en ese equipo teníamos un mediocampo muy bueno, mucha contención y mucha inteligencia y lógicamente, y mucha experiencia, ¿no? Y lógicamente que eso hacía del equipo transiciones muy rápidas, y nosotros teníamos mucha velocidad arriba con Álvaro, mucha potencia, mucho gol con Florencio, y bueno, y los 3 de arriba marcaban muchos goles. Esa es la realidad. Es muy difícil encontrar un equipo que los 3 delanteros, los 2 delanteros que jueguen marquen muchos goles. Cuando encontrás eso tenés mucha posibilidad de estar peleando arriba, ¿no? Y eso ha parado con una gran defensa y sobre todo con un gran arquero como era Marco Cornés, ¿no? Que no solamente era un gran arquero, sino que era el líder del equipo, y eso nos hacía un equipo muy fuerte, ¿no? En épocas que había equipos muy fuertes, eso hay que recalcarlo, ¿no? Sí, o sea, prácticamente, sobre todo ya estaba viendo datos estadísticos más o menos para tener tu número exacto. Cada equipo, por ejemplo, tenía un muy buen 9 por equipo. O sea, estaba Fantasma Figueroa en Cobreloa, aparecía Juan Carreño, Gustavo de Luca, que era un 9 tremendo. Para quien creció viendo ahí los goles, siempre había anotada de cabeza. O sea, cada equipo tenía 2 o 3 figuras que tú decías eran jugadores de peligro y jugadores que incluso uno podía ir a ver al estadio. Sí, sin duda, eso es lo que hablábamos anteriormente. En esa época se traían jugadores de muy buen nivel, de mucho renombre. Entonces, imagínate los jugadores que nombraste, todos de gran nivel, y los equipos, no solo esos, sino que había en los otros equipos, era muy fuerte. Por eso yo te digo que entre estar en una liguilla de Copa Libertadores y pelear el descenso, era muy complicado, porque se han ido al descenso en esos años equipos que eran fuertes. En ese tiempo, en ese club de Puerto Antofagasta, tú jugabas por la banda derecha y tú señalaste recién que un esquema que volvió hace poco. Pero hoy día, por ejemplo, los extremos ya no tienen solamente esa función de atacar, sino que incluso hay muchos punteros que su primera función es perseguir al lateral. ¿Cómo era para ti la banda derecha? ¿Eras un puntero que tenía instrucciones solamente de atacar? ¿O también en esos tiempos ya había una instrucción más defensiva para quienes jugaban en el ataque? Sí, lo que pasa es que nosotros con Ávila Percy jugamos mucho, de acuerdo a los trayectos en el campo. Por ejemplo, el gol extremo él nos obligaba solamente a llegar hasta la mitad del campo, pero tampoco hacía pasar mucho a los laterales. Entonces es como que compartíamos el trayecto, ¿no? Claro, jugábamos con un 3-5-2, que por ahí el lateral volante tiene que ser el trayecto mucho más largo. Entonces nos dividíamos eso, y claro, nosotros salíamos a presionar arriba y
teníamos mucha velocidad, mucha capacidad de recuperación de balón, porque teníamos también en el mediocampo jugadores muy inteligentes en ese aspecto. Entonces nosotros éramos un equipo muy fuerte en eso, recuperábamos muy rápido la pelota y salíamos muy rápido en velocidad, porque teníamos los jugadores con Álvaro, con Florencio, conmigo, y aparte después también había alternativas, ¿no? Estaba el Guitaro, Ricardo Monge, jugadores que tranquilamente podían jugar titular. O sea, en ese tiempo había que ganarse el puesto con mucho trabajo y no regalar nada. Entonces jugábamos así y teníamos mucha técnica. Por los jugadores yo te nombré, mira, los tres de arriba prácticamente muy buenos técnicamente, ¿no? Y los que te nombré, que por ahí en ese momento podrían ser alternativas, también eran muy técnicos y muy buenos jugadores. Entonces teníamos muchas variantes. Y ni hablar del mediocampo, estaba Chispa Cruz, Oscar Dichón, Hugo Tavilo, Miguel Vargas, Sergio Cachán estuvo en un momento con nosotros, ¿no? O sea, jugadores de muy buen pie, ¿no? Sí, sí, un plantel bien completo que además, si bien mantenía una base, ciertos jugadores se renovaba bastante año tras año. Por ejemplo, el 93 llegan muchos jugadores, pero también se cumple una muy buena campaña que se cae un poco al final, y donde influye mucho tu partida. Tú no terminas el campeonato en Club Deportivo Antofagasta, sino que eh, creo que cuando marcha al CAI de España es más o menos en la último tercio de campeonato, si no me equivoco. Sí, fue así. Pero bueno, era una situación que se le presentó al club y que por ahí causó alguna polémica con Andrea Persi, pero los que estábamos ahí sabíamos que no había sido así y bueno, sí. Pero también en el 93 llegaron buenos jugadores de mucho renombre también y el equipo mantuvo el nivel y estuvo ahí. Y bueno, esa situación sí por ahí fue en la última parte del año, bueno, pero se dio así y nada. Bueno, entender también el contexto en esa época o sea, Claro. que una oferta que te llega de España estando en el fútbol chileno, no, Sí, los no, y 90. aparte que también era un préstamo al club, le ingresó una cierta cantidad de dinero que en ese momento era muy interesante porque era todo más a recaudación, no había tanto ingreso de televisión, entonces más auspiciadores, era todo más difícil, ¿no? No, y es totalmente entendible viendo cómo era esa época, tanto por el club como en la parte personal en una partida. De hecho, revisando también datos, incluso en esa misma fecha, por ejemplo, Marco Antonio Figueroa deja a Cobreloa también faltando una fecha y Cobreloa pelea el título con Colo Colo, así que esas ofertas no llegaban todos los días a los clubes chilenos. No, exactamente, sí, fueron momentos y bueno, se dieron así. Bueno, y esa experiencia, España, en el Cádiz, a la segunda edición del fútbol español, una segunda edición que en ese tiempo era bien jodida. Estaba Betis, Athletic de Bilbao, Español. ¿Cómo fue esa experiencia en el fútbol europeo? Sí, fue una linda experiencia, grandes equipos, grandes jugadores, un fútbol totalmente diferente. Eh, a ver, en lo deportivo no fue nada exitoso para mí porque yo llego a la segunda parte del año del fútbol en Europa, el equipo no estaba bien y bueno, tampoco mi llegada fue algo que cambiara la situación, si bien tuvimos algún repunte, tuve algunos buenos partidos, pero no fue del todo agradable, pero bueno, como experiencia lógicamente, vivenciar una situación en un fútbol mucho más
formativo siempre te va a dejar cosas y experiencias muy positivas. Después de la vuelta de España, ¿por qué no sigue en Antofagasta? Porque tú me señalas que fue un préstamo, pero llegas del CAIS y pasa a Temuco. Ahí, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no fuiste Sí, bueno, transferido? en realidad nunca supe por qué. A mí me dijeron que, bueno, eh, que Andrea Percy ya había armado el equipo ese año, me voy a Temuco, después vuelvo, tampoco decidió dejarme, me manda a Regional Atacama. Quiero pensar que fue por aspecto deportivo, no que fue por otra cosa, por el hecho de que uno había dejado el equipo en la última parte del año con muchas posibilidades de acceder a un torneo internacional. Pero bueno, si pensamos mal, podría haber sido así, nunca lo pensé. Sí sentí algún rumor, pero bueno, nada, pasó y ya está. Y bueno, me fui a préstamo 2 años, después ya quedé libre y bueno, y ahí me voy a Santiago Wander en el año 96. Donde logras tu mejor registro, a tal punto que te convierte en el goleador del torneo con 30 goles, superando, por ejemplo, a Sebastián Rosenthal, que fue el segundo goleador con 24, Ivo Basay, que fue tercero, con Sergio Vázquez, que cumplió una tremenda campaña ese año en Antofagasta, con Pedro Gil González. En un año que empezaste haciendo una dupla terrible con Claudio Núñez, luego él es vendido a México y te quedas como el hombre gol. Pasa a ser un poco la función que cumplía en segunda división de ser el hombre gol del equipo. Antes era un más asistente en Antofagasta que el 9. Y respondiste de una manera tremenda, con 30 goles, que me imagino un motivo de orgullo absoluto. Claro, es como lo que hablábamos recién. Eh, en Antofagasta yo era extremo. Jugamos con un 4-3-3, entonces en Wander, con entonces Siviero, si bien no jugamos un 4-3-3 clásico, pero eh, era muy similar. Entonces, ¿qué hizo Jorge? Me corrió al medio, me tiró como un centro delantero, que si bien yo no había jugado hacía mucho, porque como te dije anteriormente, me había jugado de extremo, porque mi característica era la velocidad, el arranque. Entonces, bueno, tuve una visión del profe y le salió bien. Y a mí también, porque pasé a jugar de centro delantero y jugábamos con un punta que era terriblemente veloz como Claudio Núñez y bueno, y nos entendíamos de maravilla. Y de atrás venía Gerardo Reynoso, la vieja. Entonces teníamos un tridente ahí que en realidad si nos agarraban un buen día le podíamos hacer lío a cualquiera y bueno, así pasó muchos partidos, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de hacer goles y salir goleador y nada, a veces los técnicos tienen esas cosas, ¿no? Te mueven un poquito para un lado, este jugador por características se puede adaptar y bueno, creo que ese fue el mérito que Jorge recibieron, ¿no? De hacerme jugar de centro delantero y buscar con un hombre por afuera. Y le salió perfecto, y a mí también. Sí, o sea, ser goleador, sobre todo en esa época del fútbol chileno, tremendo. Pues, y un logro que, por lógica, te debería haber catapultado a un equipo grande. ¿Por qué permanece en Wanderers? ¿Un tema económico? ¿No llegó la oferta que quería? No, lo que pasó fue muy también muy complicado, ¿no? Cuando yo salgo goleador en el año 96, más o menos, o sea que me iban caminando, empezaron lógico, las ofertas, empezaron los rumores, hubo acercamientos con dos equipos grandes, con uno principalmente estaba todo listo, pero tiempos muy complicados, ¿no? Aquellos donde llegar a un equipo grande no es como en estos últimos años, ¿no? Entonces en esos años
venían jugadores de mucho nivel a los equipos grandes, y bueno, estuve muy cerca, sobre todo de uno, y tuvimos ahí a punto de firmar el contrato, y por algunas situaciones que pasaron, que no vienen al caso, se cayó el negocio y no se pudo hacer. Equipo de... Es como una cuota pendiente que uno tuvo, ¿no?, en su carrera, por haber jugado en un equipo grande que seguramente iba a jugar copas internacionales, y bueno, no lo pude hacer. No sé si estaba capacitado, nunca lo puedo saber porque no lo mencioné, pero creo que podía haber aportado. ¿Ese equipo era de camiseta azul? No, ¿No? el otro. Ah, ya, el otro, estaba Sí. ahí. El equipo de azul sí, porque también estuve muy cerca, pero ahí se fue el técnico que me quería. Claro, por eso. Un técnico de mucho renombre que ha salido campeón en muchos lados, que es Miguel Russo, ¿no? Claro. Claro, él sí, yo hablé con él y estaba muy cerca con esa posibilidad, pero un problema personal lo sacó del equipo y bueno, y no se dio. Una pena también. Luego de Wanderers pasas a Iquique, Huachipato y terminas tu carrera en Deportes Concepción con otro hito histórico en tu carrera, en lo colectivo, que es la clasificación a Copa Libertadores en ese año, con un equipo bien modesto, dan la sorpresa, le ganan a Católica. ¿Por qué decides el retiro? ¿Lo tenías pensado al inicio de esa temporada, al final o durante? Porque hubieses tenido la oportunidad de jugar Copa Libertadores, pero decides por el retiro. Ahí ¿qué pasó? Sí, la verdad que bueno, fue uno de los, también una de las grandes satisfacciones que me dio el fútbol, ¿no? Porque creo que muy pocos recuerdan la situación de ese club de Deportes Concepción en ese año, ¿no? Estuvimos 6 meses sin pago, con muchos problemas, con grandes jugadores, grandes personas y de mucho renombre, un gran equipo. Y en época que el campeonato largo de 30 fechas se dividía en tramos. Entonces, para entrar a la liguilla había que ganar un tramo de 10 fechas. Y nosotros, como un Deporte Concepción, con 6 meses impago, por irresponsabilidad de los dirigentes de turno, ganamos el último tramo. Increíble que haya pasado eso. Y vamos a la liguilla de Copa Libertadores, y en la liguilla Copa Libertadores le ganamos los 2 primeros partidos, llegamos a la final que se jugó en una sola sede, que fue Cádiz, y llegamos a la final de la liguilla con Católica, la Católica de Pipo Gorosito, de Jorge Vázquez, de Charly Vázquez, de Parraguer, Lepe, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un equipazo. Nelson Tapia, ¿no? Y partido 0-0, suplementario 0-0, y el famoso gol del Chiqui Chavarría de cabeza afuera del área, en el minuto 121, el suplementario. Y ahí con ese gol ganamos la liguilla y nos clasificamos a la Copa Libertadores. Algo increíble, ¿no? Porque como estaba el equipo, como estaba la institución, no teníamos por dónde. Pero a veces esas cosas hacen y fortalecen a los grupos. Nosotros, si bien era un grupo muy fuerte, siempre cuando hay este tipo de situaciones crea problemas, crea relaciones internas difíciles. Y bueno, pero adentro de la cancha, en el lugar de césped, éramos una fiera, y bueno, por eso logramos el objetivo. La pasión que señalas tú, o sea, sobreponerse a 6 meses sin pago debe ser totalmente muy difícil. O sea, y 6 meses sin pagos trabajando, hay que tener pasión por el fútbol, sin lugar a dudas. Sí, y aparte que eso no acompañaba tampoco, no es como hoy que las instituciones tienen un respaldo del sindicato, tienen un respaldo del NFP, tienen un respaldo de infraestructura,
fórmula, nosotros prácticamente no teníamos nada, estábamos a la deriva, pero eso nos hizo fuerte como grupo y bueno, y queríamos, y después se fue dando lógicamente y lo fuimos manejando, hicimos acordar, nos vimos que estábamos con un pie en la Libertadores y bueno, eso fue algo que inolvidable, ¿no? Estamos conversando en nuestra segunda entrevista de H 2019 con Mario Fabián Benner, un histórico exjugador del cuadro Puma, y por ende que pasamos ya, queremos ir a esta segunda mitad de la entrevista, Mario, por preguntarte por el presente del Club Deportivo. Disculpa que no te contesté por qué me retiré, no, yo ya lo tenía decidido que ese año iba a ser mi último año porque ya tenía una edad, 36 años, se juntaron estas cosas extradeportivas y bueno, eso te iba un poquito trabajando en la cabeza y bueno, se tomó la decisión y cuando uno toma la decisión no hay vuelta atrás, así que por más que hayamos clasificado a la Copa, la decisión se tomó y bueno, y morimos con esa decisión. Aparte que también uno tiene que ser consciente, yo ya no era un protagonista principal, como se dice en un rol, ¿no? Era un protagonista secundario, ayudaba, los minutos que me tocaba jugar lo vivía full y bueno, entonces eso también ayudó que dar el paso al costado y bueno, lógicamente ya venía gente joven que te apuraba y es lógico, el tiempo es incautable y bueno, por eso decidí no seguir jugando más. Correcto. Mario, bueno, pasamos a hablarte directamente del cuadro Puma. Tú como ex figura, como miembro de cuerpos técnicos durante los últimos casi 10 años de Club Deportes Antofagasta, como entrenador durante una temporada del cuadro Puma, ¿cómo ves la evolución en los últimos años futbolística del equipo hasta el día de hoy? ¿Crees que ha sido el salto correcto? El salto fue con tardanza para transformarse en un equipo que se pone en la parte de arriba de la tabla, o le podemos pedir más a Club Deportes Antofagasta en no solo este plantel, sino que a futuro. No, lo importante es que, bueno, a ver, yo te puedo hablar del año 2006 que integré hasta el 2014 el cuerpo técnico. Se cometieron errores, se trabajó dentro de situaciones y momentos diferentes, porque no es el momento de hoy. Hoy ya hay una organización muy profesional, como debe ser. Lógicamente habrá que mejorar cosas, pero para eso está la gente encargada dentro del club. Yo creo que se fue mejorando y se fue afianzando en lo institucional. No mediante algunos tropiezos que se tuvo en este tiempo, que bueno, que lógicamente me parece que se aprendieron de los errores, y hoy por hoy creo que es una institución que ya es mucho más respetada, que es una institución que a través del aspecto deportivo se ha colado en los puestos donde me parece que por lo que es la ciudad tiene que estar. Y bueno, creo que eso es mérito de la gente que está conduciendo el club y lo está haciendo bien y últimamente ha habido procesos muy interesantes futbolísticamente, como Beñat, Larcamón, ahora Ameli, que creo que ha sido histórico lo que se ha logrado y bueno, eso habla de un proceso, ojalá se pueda mantener. No es fácil porque de repente caemos en el lema de lo que siempre he escuchado aquí desde que estoy vivo en Antofagasta, que los jugadores no quieren venir, los mejores jugadores no quieren venir a esta ciudad porque es una ciudad cara, porque es una ciudad
ciudad con poca identificación, porque es una ciudad donde por ahí no se interesa mucho en el equipo, y bueno, eso de a poquito ahí me parece que hay que ir cambiándolo y seguir en lo que se está haciendo hoy, ¿no? Ya se ha estado en una Copa Internacional y bueno, hay que ir por más también. Hay que ser un poquito mirador y ambicioso para poder lograr cosas y bueno, de a poco. No es fácil, indudablemente, pero el hecho de estar ahora en una competencia internacional, el jueves se va a vivir una fiesta muy grande aquí, ojalá que salga todo bien, que se pueda seguir avanzando y ese tiene que ser el camino del club. ¿Es para ti el partido del jueves ante el Fluminense el partido más importante de la historia del club? Y es una instancia importante, lógicamente. Ha habido partidos muy importantes acá que decían que siempre se fallaban en los momentos importantes. Bueno, ahora hay una oportunidad de poder dar un pasito más y este partido del jueves es importante, pero si se pasa a la fase más importante va a ser el otro y el siguiente, ¿me entiendes? Entonces hay que mirarlo así. Lógicamente es una instancia que no ha sido experimentada por el club, entonces es una instancia muy importante. A este plantel está conformado para pelear arriba. Se ha hecho creo que una inversión histórica, hay un muy buen plantel. Y en lo personal, yo creo que esta temporada no se está jugando bien, pero más que una pregunta futbolística, una pregunta para lo que ves del hincha. Porque hay mucha gente que dice, no debemos criticar porque tenemos que agradecer lo que hizo antes y como si uno quiere pedir a Antofagasta que pelee arriba, muchos dicen, ¿para qué si toda la vida hemos estado abajo? Es como que somos sobreexigentes con el equipo. Y dentro de esa lógica es como decir que el gordo siempre va a ser gordo porque nunca fue flaco. No tiene esa opción. Eh, tenemos que exigirle al club, no sé si a este plantel 2019, pero tenemos que exigirle al club en algún momento ser campeón. Y bueno, es muy difícil responder eso porque son momentos del fútbol. Lo que yo te puedo decir es que si Deportes Antofagasta, que vivió momentos difíciles en el pasado, en algún momento de estos años difíciles que estuvo a punto de descender, de estos últimos años hablo, ¿no? Y a través de un proceso de los últimos años has estado con una buena organización deportiva, con una buena organización administrativa. Hay que mantener eso. Entonces la exigencia cada vez va a ser mayor porque pusiste arriba de la mesa un éxito que es clasificar a una Copa Internacional, entonces la exigencia del hincha siempre va a ser, bueno, el próximo año también tenemos que estar en una Copa Internacional. Y eso es lo más difícil de conseguir, es lo que hablábamos. Llegar es difícil, mantenerse es 3, 4, 5 veces más difícil porque siempre hay que ir renovándose en el éxito. Entonces el éxito te va condicionando y te va exigiendo. Y el hincha piensa eso. Y la gente que conduce el club debería, lógicamente, pensar así. La idea es cuál, estar siempre en los primeros puestos y tratar de pelear cosas importantes. Ese debería ser el objetivo. Después el campeonato puede llegar como no puede llegar, porque eso es de acuerdo a cómo se va dando una estructura de un campeonato. Ahora, la obligación de Antofagasta no es campeonar, pero sí es, para mí, es estar donde fue difícil lograr llegar. Y eso tiene que mantenerlo por años, para no volver a pasar lo que ha pasado en los últimos años, que estábamos siempre
pensando en la parte de abajo. Ahora estás en la parte de arriba, bueno, no hay que salir de ahí, esa es la idea. Después, estar primero, segundo, tercero, bueno, eso se puede dar de acuerdo a los vaivenes del campeonato, pero siempre hay que estar peleando arriba. Ser protagonista, no hay más lindo que ser protagonista. Indudable, o sea, celebrar un triunfo es mucho más nutritivo para el alma que celebrar una salvación. Y tú que estuviste en las dos, en los dos lados, en algunos te salvaste de descenso, en otras peleaste arriba, es indudable. No, lógicamente que siempre va a ser más lindo estar arriba, porque estar arriba significa estar con otro estado de ánimo, con otra confianza, con otras ganas de hacer cosas, y eso siempre va en función de la felicidad que uno puede sentir haciendo una profesión. Entonces siempre hay que tratar de estar arriba, pero bueno, esto es una competencia, y para estar arriba hay que tener organización, hay que tener administración, y bueno, creo que el club lo está logrando y eso es lo que hay que apoyar, que siga así. Si el club sigue así, las posibilidades de éxito son mayores que de no éxito, ¿no? Mario, vamos a leer comentarios de la gente que se ha conectado a la transmisión del día de hoy. Te llegan saludos. Diego Luis Ampuero nos señala: saludos, profe, excelente persona. Un fuerte abrazo y muchas gracias por todo el apoyo que entrega a nuestro fútbol amateur. A ver, se me perdí por aquí la pregunta. Bueno, Marcelo Cheloy, que es parte también de Estamos al Horno, nos pregunta de la relación, por ejemplo, técnico-manager. Te hago una pregunta un poco más amplia. Tú fuiste parte de la transición del club como corporación a sociedad anónima. ¿Cómo crees tú que ha cambiado para el fútbol el manejo de la sociedad anónima? Incluso no solo en el tema económico institucional, sino que hasta en la misma conformación de jugadores, porque antes en las corporaciones decidía quizá el presidente, decidía que era mecena o decidía el entrenador, pero ahora aparecen otros estamentos en el fútbol moderno, los representantes, los grupos de inversores, gerencias técnicas, accionistas. ¿Cómo influye eso en el desarrollo del fútbol y dentro de un plantel al ver tanta influencia en el desarrollo del día a día de un equipo? Y bueno, yo creo que como todo, ¿no? La sociedad anónima tiene sus pros y sus contras. Eh, y bueno, hoy la sociedad anónima está un poquito en la boca de todos con respecto a ver qué hacemos, qué no hacemos, en qué mejoramos, en qué no mejoramos. Pasa en la Universidad de Chile, el mejor ejemplo lo tenemos ahí. Es una situación muy complicada, porque es como que se le quitó un poquito el protagonismo al verdadero hincha. No hay tanta llegada con el hincha, no hay tanta llegada con la sociedad, como hay otras que sí, pero eso en líneas generales. Entonces, creo que ha habido un momento en que han sido útiles y en un momento en que no han sido tan útiles. Ahora, ¿qué trajo la sociedad anónima? Y bueno, trajo por ahí administración, trajo por ahí organización, que por ahí antes había que lucharla demasiado para poder estar bien organizados. Entonces, eso hoy ya no ocurre. Hay una organización profesional, hay diferentes estamentos que manejan el club y que manejan el aspecto deportivo, el aspecto administrativo. Eso creo que es muy bueno. Por lo mismo que te decía, hoy
hoy no va a pasar que un equipo esté tantos meses sin pago como lo sufrimos nosotros en aquella época, porque si no seguramente hay un castigo, una multa, una desafiliación. Entonces eso es bueno para el jugador, eso repercute bien, porque sabe que tiene que venir, hacer su trabajo, dedicarse al fútbol y nada más. Entonces eso es muy positivo. Después, lógicamente, los encargados de la sociedad anónima saben que tienen que mejorar en algunos aspectos y eso está hoy a nivel nacional muy en conflicto. Varios, nos quedan unos poquitos minutos para terminar esta entrevista, este video por vía Instagram, nuestra cuenta Estamos al Horno, de parte de todo el equipo de Estamos al Horno y todos los auditores, darte muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista. Se nos hace muy corto el tiempo, podríamos hacerte preguntas, la verdad, durante varios rato más. Por mi parte, preguntarte si va al estadio el jueves. Sí, voy a ir al estadio, sí. Es un evento que creo que nadie se lo quiere perder. Y bueno, desde ya desearle la mejor de la suerte a jugadores, cuerpo técnico, cuerpo directivos, todos los hinchas, que sea una fiesta, que se pueda festejar con tranquilidad y bueno, que los muchachos puedan hacer un buen partido y darle alegría a la gente, ¿no? Porque creo que Antofagasta merece tener un equipo que le dé alegrías y que también el público pueda apoyar, porque tenemos un estadio de primer nivel y es muy lindo ver a su equipo en una instancia internacional por primera vez jugando de local, que eso es histórico. Sí, esperemos, ojalá encontrarnos ahí en el estadio. Una pregunta, no quiero ser indiscreto, pero ¿hay algún beneficio o algo que te entrega el club como exjugador? ¿Hay alguna especie de mutual o algo de beneficio para quienes vistieron la camiseta Puma ahí en el estadio, o tú vas como un civil común y corriente? No, para mí no hay ningún beneficio, nunca se ha acercado a nadie del club a hablar en ese aspecto. Lógico que hubiera sido lindo, pero tampoco soy de pedir nada. Y bueno, estuve muchos años en el club como jugador, como integrante de cuerpo técnico, siempre tratando de dar lo mejor. Pero no me gusta, primero, ni molestar. En ese sentido soy muy precavido. Ni molestar ni andar pidiendo, porque no es mi estilo. Si nace del club, bienvenido sea y espectacular, pero si no, tampoco no hay ningún tipo de problema, ni es una obligación tampoco. Así que solamente voy, compro mi entrada y veo el espectáculo como debe ser nomás. Bueno, Mario, esperemos que quede abierto una segunda parte. Hay mucho conversar de fútbol. Esperemos que te hayas sentido grato en esta hora de conversación y te deseamos lo mejor al futuro y muchas gracias también por esta identificación con la camiseta de Club Deportes Antofagasta. No, te agradezco a ti, agradezco a la gente que se ha comunicado, a todos los hinchas, desearles lo mejor, ojalá que salga todo bien, que se pueda seguir avanzando en este torneo y bueno, desearle a toda la gente del Club Deportes Antofagasta el mayor de los éxitos. Así que nada, muy contento, te agradezco y para mí es un orgullo y cuando lo requieran, a disposición. Muchas gracias, Mario. A ustedes quienes estuvieron presentes, muchas gracias. Estamos al horno. Anclará esta comunicación, este vivo en su canal de YouTube Estamos al Horno TV, y nos vemos durante la semana en toda la info previa y post del gran partido entre Antofagasta y Fluminense. Nos vemos durante la semana. Un saludo a todos, que tengan muy buenas noches. Chao.